Biografía de Albert Einstein. Biografía 12x60. 279 También supo del experimento de Michelson-Morley por la lectura, en algún momento anterior al año 1905, de una obra publicada por Lorentz en 1895, esbozo de una teoría de los fenómenos eléctricos y ópticos en los cuerpos en movimiento. En dicha obra, Lorentz examinaba varios intentos fallidos de detectar el éter como preludio para desarrollar su teoría de las contracciones. 280 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 164 Preparado por Patricio Barros Inducción y deducción en física. Así pues, ¿qué efecto tuvieron en Einstein los resultados del experimento de Michelson-Morley, que no mostraban evidencia alguna del éter ni diferencia alguna en la velocidad de la luz observada independientemente de la dirección en la que se moviera el observador, cuando aquel incubaba sus ideas sobre la relatividad? Según él, casi ninguno. De hecho, en ocasiones Einstein incluso recordaría, erróneamente, que antes de 1905 ni siquiera conocía el experimento. Las incoherentes declaraciones de Einstein durante los 50 años siguientes con respecto a la influencia de Michelson-Morley resultan útiles en cuanto que constituyen una llamada de atención con respecto a la especial cautela que hay que tener cuando se escribe historia basándose en recuerdos difusos. 281 La lista de declaraciones contradictorias de Einstein sobre este tema se inicia en 1922, en un discurso que pronunció en la ciudad japonesa de Kioto, donde señaló que los resultados negativos de Michelson a la hora de detectar el éter representaron la primera vía que me llevó a lo que denominamos el principio de relatividad especial. En un brindis pronunciado en Pasadena en 1931, en una cena homenaje a Michelson, Einstein mostró cortes con el eminente investigador, pero a la vez sutilmente circunspecto. Usted descubrió un insidioso defecto en la teoría de la luz basada en el éter, tal como entonces existía, y estimuló las ideas de Lorentz y Fitzgerald, a partir de las cuales se desarrolló la teoría de la relatividad especial. 282 Einstein describiría su proceso de pensamiento en una serie de conversaciones con Max Wertheimer, pionero de la psicología de la Gestalt, quien más tarde calificaría los resultados de Michelson-Morley de cruciales para el pensamiento de Einstein. Sin embargo, y como ha indicado Arthur I. Miller, probablemente tal afirmación vino motivada por el propósito de Wertheimer de utilizar el relato de Einstein como una forma de ilustrar los principios de la psicología de la Gestalt. 283 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 165 Preparado por Patricio Barros Einstein añadiría todavía más confusión al asunto en los últimos años de su vida al hacer una serie de declaraciones sobre el tema a un físico llamado Robert Shankland. Al principio le dijo que no había leído nada sobre el experimento de Michelson-Morley hasta después de 1905. Luego, que había leído sobre él en el libro de Lorentz antes de 1905, y finalmente añadió: supongo que simplemente di por sentado que era correcto. 284 Esa última observación es la más significativa, ya que Einstein la haría a menudo. Sencillamente dio por sentado, cuando empezaba a trabajar en serio en la relatividad, que no había necesidad de revisar todos los experimentos relacionados con el éter debido a que, de acuerdo con sus presupuestos iniciales, todo intento de detectar el éter estaba condenado al fracaso. 285 Para él, la trascendencia de aquellos resultados experimentales residía en que venían a reforzar lo que él ya creía, que el principio de relatividad de Galileo resultaba aplicable a las ondas luminosas. 286 Esto puede explicar la escasa atención que concedía a los experimentos en su artículo de 1905. En ningún momento mencionaba el experimento de Michelson-Morley por su nombre, ni siquiera cuando ello habría resultado pertinente, ni tampoco el experimento de Fizeau con agua en movimiento. Lejos de ello, inmediatamente después de hablar de la relatividad de los movimientos del imán y la bobina, se limitaba a despachar el asunto con una frase sobre los infructuosos intentos de detectar un movimiento de la Tierra en relación con el medio lumínico. Algunas teorías científicas dependen primordialmente de la inducción, es decir, de analizar un montón de hallazgos experimentales y luego encontrar teorías que expliquen las pautas empíricas. Otras dependen más de la deducción, esto es, de empezar partiendo de principios y postulados elegantes que se consideran sagrados, y luego deducir las consecuencias de ellos. Todos los científicos mezclan ambos enfoques en diferentes grados.
Einstein apreciaba los hallazgos experimentales, y utilizó ese conocimiento. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 166. Preparado por Patricio Barros para encontrar ciertos puntos fijos, sobre los que pudiera construir una teoría. 287. Pero su principal énfasis residía en el enfoque deductivo. 288. Recuerda el lector cómo Einstein, en su artículo sobre el movimiento browniano, minimizaba, extraña, pero acertadamente, el papel que habían desempeñado los hallazgos experimentales en lo que en esencia era una deducción teórica. Bueno, pues en su teoría de la relatividad se producía una situación similar. Lo que dejaba entrever en el caso del movimiento browniano lo decía explícitamente al hablar de la relatividad y de Michelson-Morley. Yo estaba bastante convencido de la validez del principio antes de saber de este experimento y sus resultados. De hecho, sus 3 cruciales artículos de 1905 empiezan afirmando su intención de seguir un método deductivo. Einstein inicia cada uno de ellos señalando alguna rareza causada por las diferentes teorías en conflicto, en lugar de incidir en algún conjunto de datos experimentales no explicados. Luego postula grandes principios, al tiempo que minimiza el papel desempeñado por los datos, ya sea en el movimiento browniano, en la radiación del cuerpo negro o en la velocidad de la luz. 289. En un ensayo de 1919 titulado Inducción y deducción en física, Einstein hablaba de su preferencia por este último enfoque. La imagen más simple que uno puede formarse sobre la creación de una ciencia empírica es la que se basa en un método inductivo. Se seleccionan y agrupan hechos individuales a fin de que las leyes que los vinculan resulten evidentes. Sin embargo, los grandes avances en el conocimiento científico se han originado de ese modo solo en pequeña medida. Los avances realmente grandes en nuestro conocimiento de la naturaleza se originaron de un modo casi diametralmente opuesto a la inducción. La captación intuitiva de lo esencial de un gran conjunto de hechos lleva al científico a postular una hipotética ley o leyes básicas. A partir de esas leyes derivan sus conclusiones. 290. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 167. Preparado por Patricio Barros. Su aprecio por este enfoque iría en aumento. Cuanto más hondo penetramos y más extensas se hacen nuestras teorías, declararía hacia el final de su vida, menos se necesita el conocimiento empírico para determinar dichas teorías. 291. A comienzos de 1905, Einstein había empezado a dar mayor énfasis a la deducción que a la inducción en su intento de explicar la electrodinámica. Poco a poco desesperé de la posibilidad de descubrir las verdaderas leyes mediante esfuerzos constructivos basados en hechos conocidos experimentales, diría más tarde. Cuanto más tiempo y más desesperadamente lo probaba, más llegaba a la convicción de que solo el descubrimiento de un principio formal universal podía conducirnos a unos resultados asegurados. 292. Los dos postulados. Ahora que Einstein había decidido elaborar su teoría desde arriba, derivándola de grandes postulados, había de tomar una decisión. ¿De qué postulados, de qué presupuestos básicos de principios generales, iba a partir? 293. Su primer postulado era el principio de relatividad, que afirmaba que todas las leyes fundamentales de la física, incluidas las ecuaciones de Maxwell que gobiernan las ondas electromagnéticas, son las mismas para todos los observadores que se muevan a velocidad constante unos con respecto a otros. O dicho de manera más precisa, son las mismas para todos los sistemas inerciales, las mismas para alguien que se halle en reposo con respecto a la Tierra que para alguien que viaje a velocidad uniforme en un tren o en una nave espacial. Einstein había alimentado su fe en este postulado a partir de su experimento mental acerca de cómo sería viajar con un rayo de luz. Desde el primer momento me pareció intuitivamente claro que, desde la perspectiva de tal observador, todo tendría que ocurrir según Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 168. Preparado por Patricio Barros. Las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo con respecto a la Tierra. Para escoger un postulado complementario relativo a la velocidad de la luz, Einstein tenía al menos dos opciones. 1. Podía optar por una teoría de emisión en la que la luz saldría disparada de su fuente como partículas de un cañón. No habría necesidad de éter. Las partículas de luz podían atravesar el vacío, y su velocidad sería relativa a la fuente. Si dicha fuente se desplazara hacia nosotros, sus emisiones nos llegarían a mayor velocidad que si se alejara de nosotros. Imagínese, por ejemplo, a un lanzador de béisbol capaz de lanzar la pelota a 100 km/h.
Si la lanza hacia nosotros desde un coche que se nos acerca, la pelota se aproximará a mayor velocidad que si lo hace desde un coche que se aleja de nosotros. Dicho de otro modo, la luz de una estrella sería emitida por dicha estrella a 300.000 kilómetros por segundo. Pero si esa estrella se dirigiera hacia la Tierra a una velocidad de 10.000 kilómetros por segundo, para un observador de la Tierra la velocidad de su luz sería de 310.000 kilómetros por segundo. 2. Una alternativa era postular que la velocidad de la luz era una constante de 300.000 kilómetros por segundo independientemente del movimiento de la fuente que la emitía, lo cual resultaba más coherente con una teoría ondulatoria. Haciendo una analogía con las ondas sonoras, la sirena de un camión de bomberos no emite su sonido hacia nosotros más deprisa cuando el camión corre hacia nosotros que cuando permanece inmóvil. En ambos casos el sonido viaja a través del aire a 1220 km por hora. Durante un tiempo, Einstein exploró la vía de la teoría de emisión. Este enfoque resultaba especialmente atractivo si se concebía que la luz se comportaba como un haz de cuantos. Y como ya hemos señalado en el Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 169 preparado por Patricio Barros capítulo anterior, esta noción de los cuantos de luz era precisamente la que había propugnado Einstein en marzo de 1905, justo cuando bregaba con su teoría de la relatividad. 294 Pero este enfoque planteaba problemas. Parecía implicar el abandono de las ecuaciones de Maxwell y de la teoría ondulatoria. Si la velocidad de una onda luminosa dependía de la velocidad de la fuente que la emitía, entonces la onda luminosa debía codificar de algún modo esa información en sí misma. Pero los experimentos y las ecuaciones de Maxwell indicaban que ese no era el caso. 295 Einstein trató de encontrar la manera de modificar las ecuaciones de Maxwell para que éstas encajaran en una teoría de emisión, pero sus esfuerzos resultaron frustrantes. Esta teoría requiere que en todas partes y en cada dirección fija sean posibles ondas luminosas con distinta velocidad de propagación, recordaría más tarde. Probablemente sea imposible establecer una teoría electromagnética razonable capaz de tal hazaña. 296 Además, los científicos no habían podido encontrar ninguna evidencia de que la velocidad de la luz dependiera de la de su fuente. La luz procedente de cualquiera de las estrellas parecía llegar a la Tierra a la misma velocidad. 297 Cuanto más pensaba Einstein en una teoría de emisión, más problemas encontraba. Como le explicaría a su amigo Paul Ehrenfest, era difícil calcular qué ocurría cuando la luz de una fuente en movimiento era refractada o reflejada por una pantalla en reposo. Asimismo, en una teoría de emisión, la luz procedente de una fuente en movimiento acelerado podría acabar volviendo sobre sí misma. De modo que Einstein rechazó la teoría de emisión para pasar a postular que la velocidad de un rayo de luz era constante independientemente de lo rápido que se moviera su fuente. Llegué a la convicción de que toda luz debía definirse solo por su frecuencia e intensidad, de manera completamente independiente de si ésta provenía de una fuente luminosa en movimiento o estacionaria, le diría a Ehrenfest. 298 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 170 preparado por Patricio Barros Ahora Einstein tenía dos postulados. El principio de relatividad y este otro nuevo, al que denominaba postulado de la luz, y que definía meticulosamente. La luz se propaga siempre en el espacio vacío con una velocidad definida v que es independiente del estado de movimiento del cuerpo que la emite. 299 Así, por ejemplo, si se mide la velocidad de la luz procedente del faro delantero de un tren, esta será siempre una constante de 300.000 km por segundo, tanto si el tren corre hacia nosotros como si retrocede alejándose de nosotros. Por desgracia, este postulado de la luz parecía incompatible con el principio de relatividad. ¿Por qué? Einstein emplearía posteriormente el siguiente experimento mental para explicar este aparente dilema. Imaginemos, decía, que se proyecta un rayo de luz a lo largo del terraplén sobre el que discurre una vía férrea. Un hombre que estuviera de pie en el terraplén y midiera la velocidad de la luz que pasa junto a él obtendría un resultado de 300.000 km por segundo. Pero imaginemos ahora a una mujer que viaja en un vagón de un tren muy veloz, que se aleja de la fuente de luz a una velocidad de 2.000 km por segundo. Lógicamente supondríamos que la mujer observaría que el rayo de luz que pasa a su lado viaja a solo 298.000 km por segundo. La velocidad de propagación de un rayo de luz en relación con el vagón de tren resulta, pues, menor, escribía Einstein.
Pero este resultado entra en conflicto con el principio de relatividad, añadía a continuación, puesto que, al igual que todas las demás leyes generales de la naturaleza, la ley de la transmisión de la luz, de acuerdo con el principio de relatividad, debe ser la misma cuando el vagón de tren es el cuerpo de referencia que cuando lo es el terraplén. En otras palabras, las ecuaciones de Maxwell, que determinan la velocidad a la que se propaga la luz, deberían actuar del mismo modo en el vagón en movimiento que en el terraplén. No debería haber experimento alguno que uno pudiera hacer, incluida la medición de la velocidad de la luz, que permitiera distinguir que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 171 preparado por Patricio Barros Sistema inercial está en reposo y cual está moviéndose a velocidad constante. 300 Este era un resultado extraño. Una mujer que corriera por la vía acercándose o alejándose de la fuente de un rayo de luz debería ver pasar el rayo junto a ella con la misma velocidad exacta con la que lo vería pasar junto a él un observador que permaneciera inmóvil en el terraplén. La velocidad de la mujer relativa al tren variaría en función de si corría hacia él o se alejaba de él. Pero la velocidad relativa al rayo de luz procedente del faro delantero del tren sería invariable. Todo esto, consideraba Einstein, hacía a los dos postulados aparentemente incompatibles. Como explicaría más adelante en una conferencia acerca de cómo llegó hasta su teoría, la constancia de la velocidad de la luz no es coherente con la ley de la suma de velocidades. El resultado de ello fue que necesité casi un año de pensamiento infructuoso. 301 Combinado el postulado de la luz con el principio de relatividad, eso significaba que un observador que midiera la velocidad de la luz obtendría el mismo resultado si la fuente se movía hacia él o se alejaba de él, o si él se movía hacia la fuente o se alejaba de ella, o ambas cosas, o ninguna de las dos. La velocidad de la luz sería la misma cualesquiera que fueran los movimientos tanto del observador como de la fuente. Así es como estaban las cosas a principios de mayo de 1905. Einstein había hecho suyo el principio de relatividad y lo había elevado a la categoría de postulado. Luego, no sin cierta inquietud, había adoptado como postulado que la velocidad de la luz era independiente del movimiento de su fuente. Y ahora le daba vueltas al aparente dilema que planteaba el hecho de que un observador que corriera por la vía hacia la luz vería al rayo dirigirse hacia él a la misma velocidad que si corría en la dirección opuesta, alejándose de la luz. Y también con la misma velocidad que observaría en dicho rayo a alguien que permaneciera inmóvil en el terraplén. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 172 preparado por Patricio Barros En vista de este dilema, no parece que pueda hacerse otra cosa que abandonar o bien el principio de relatividad, o bien la sencilla ley de propagación de la luz, escribió Einstein. 302 Pero entonces ocurrió algo magnífico. Mientras charlaba con un amigo, Albert Einstein dio uno de los saltos imaginativos más elegantes de toda la historia de la física. El paso. Hacía un hermoso día en Berna, según recordaría posteriormente él mismo, cuando Einstein pasó por casa de su mejor amigo, Michele Besso, el brillante aunque descentrado ingeniero al que había conocido cuando estudiaba en Zúrich y que luego se había unido a él en la oficina suiza de patentes. Muchos días iban andando juntos al trabajo, y en aquella ocasión Einstein le habló a Besso del dilema que le traía de cabeza. Voy a tener que dejarlo correr, le dijo Einstein en cierto momento. Pero mientras hablaban, recordaría más tarde, de repente di con la clave del problema. Al día siguiente, cuando se encontró con Besso, Einstein se hallaba en estado de gran excitación. Saltándose el saludo, pasó a declarar de inmediato. Gracias. He resuelto completamente el problema. 303 Solo pasaron 5 semanas entre aquel momento de eureka y el día en que Einstein envió el que sería su artículo más famoso. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Este artículo no contenía citas de otras obras, ni mención alguna a otros trabajos, ni tampoco agradecimientos, salvo la encantadora alusión de la última frase. Permítaseme señalar que mi amigo y colega Michele Besso permaneció en todo momento a mi lado en mi trabajo sobre el problema aquí tratado, y que estoy en deuda con él por varias sugerencias valiosas. ¿Cuál fue, pues, la idea que se le ocurrió a Einstein mientras hablaba con Besso? Mi solución fue un análisis del concepto de tiempo, diría más Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 173 preparado por Patricio Barros Tarde. El tiempo no puede definirse de manera absoluta, y existe una inseparable relación entre tiempo y velocidad de la señal.
Más concretamente, la idea clave era que dos sucesos que parecen ser simultáneos para un observador, no parecerán serlo para otro observador que se mueva a gran velocidad. Y no hay forma alguna de afirmar que uno de los observadores es quien está en lo cierto. En otras palabras, no hay forma alguna de afirmar que los dos sucesos son realmente simultáneos. Posteriormente, Einstein explicaría este concepto utilizando un experimento mental con trenes en movimiento. Supongamos que caen dos relámpagos en el terraplén de la vía del tren en dos lugares distintos, A y B. Si afirmamos que ambos caen simultáneamente, ¿qué significa eso? Einstein era consciente de que se necesitaba una definición operativa, una que pudiera aplicarse en la práctica y que requiriera tener en cuenta la velocidad de la luz. Y su respuesta fue que definiríamos los dos relámpagos como simultáneos si permanecíamos inmóviles exactamente en el punto medio de la distancia que los separaba y, en consecuencia, la luz procedente de cada uno de ellos nos alcanzaba en el mismo momento exacto. Pero imaginemos ahora cómo se observa el suceso desde un tren de pasajeros que se desplace por la vía a gran velocidad. En un libro que Einstein escribió en 1916 para explicar esto a no científicos, utilizó el siguiente dibujo, en el que la línea superior representa al prolongado tren. Supongamos que en el instante exacto, desde la perspectiva de la persona que está en el terraplén, en el que los relámpagos alcanzan los puntos A y B, hay un pasajero situado justo en el punto medio del tren. ¿Qué pasa exactamente junto al observador situado en el punto medio de la vía, M? Si Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 174 preparado por Patricio Barros el tren se hallara inmóvil en relación con el terraplén, el pasajero de dentro vería el destello de los dos relámpagos simultáneamente, justo igual que el observador del terraplén. Pero si el tren se mueve hacia la derecha en relación con el terraplén, el observador de dentro se acercará con rapidez hacia el punto B mientras viajan las señales de luz. En consecuencia, cuando llegue la luz, él se hallará ligeramente desplazado hacia la derecha. Como resultado, verá la luz del relámpago que cae en el punto B antes de ver la del que cae en el punto A. Por lo tanto, afirmará que el relámpago de B ha caído antes que el de A, y que ambos relámpagos no son simultáneos. Llegamos, pues, a un importante resultado. Dos sucesos que son simultáneos con referencia al terraplén no son simultáneos con referencia al tren, diría Einstein. El principio de relatividad sostiene que no hay forma alguna de afirmar que el terraplén se halla en reposo y el tren en movimiento. Solo podemos decir que cada uno de ellos se halla en movimiento con respecto al otro. Así pues, no hay una respuesta real o correcta. No hay forma alguna de afirmar que dos sucesos cualesquiera son absolutamente o realmente simultáneos. 304 Esta es una idea sencilla, pero también radical. Significa que no hay un tiempo absoluto. Lejos de ello, todo marco de referencia móvil tiene su propio tiempo relativo. Aunque Einstein se abstendría de decir que aquel salto hubiera sido tan auténticamente revolucionario como el que había dado con respecto a los cuantos de luz, lo cierto es que de hecho vino a transformar la ciencia. Fue este un cambio en los propios fundamentos de la física, un cambio inesperado y bastante radical que requirió todo el coraje de un joven y revolucionario genio, señalaría Werner Heisenberg, quien posteriormente contribuiría a un logro similar con su principio de incertidumbre cuántica. 305 En su artículo de 1905, Einstein empleaba una vívida imagen, que podemos imaginar que concibió mientras observaba los trenes que entraban en la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 175 preparado por Patricio Barros estación de Berna pasando junto a las hileras de relojes que se sincronizaban con el que adornaba la famosa torre de la ciudad. Nuestros juicios en los que interviene el tiempo son siempre juicios de sucesos simultáneos, escribía. Sí, por ejemplo, yo digo. El tren llega aquí a las 7 en punto, eso significa algo parecido a esto. El momento en que la manecilla pequeña de mi reloj señala el 7 y la llegada del tren son sucesos simultáneos. Una vez más, sin embargo, dos observadores que se muevan a gran velocidad uno con respecto al otro tendrán visiones distintas acerca de si dos sucesos distantes son o no simultáneos. El concepto de tiempo absoluto, que alude a un tiempo que existe en realidad y cuyo tic-tac avanza independientemente de cualquier observación que se haga de él, había sido un pilar fundamental de la física ya desde que Newton lo convirtiera en premisa de sus principios 216 años antes. Y lo mismo podía decirse del espacio y la distancia absolutos.
El tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación con nada externo, había escrito Newton, en célebre frase, en el libro 1 de sus Principios. El espacio absoluto, por su propia naturaleza, sin relación con nada externo, permanece siempre semejante e inamovible. Pero incluso el propio Newton parecía incómodo con el hecho de que esos conceptos no pudieran observarse directamente. El tiempo absoluto no es un objeto de percepción, admitía. Y para salir del dilema, había de recurrir a la presencia de Dios. La divinidad perdura para siempre y es omnipresente, y por existir siempre y en todas partes, Él constituye la duración y el espacio. 306 Ernst Mach, cuyos libros habían influido en Einstein y en sus colegas de la Academia Olimpia, criticaba duramente la noción newtoniana de tiempo absoluto tildándolo de inútil concepto metafísico que no puede presentarse a la experiencia. Newton, acusaba, actuaba en contra de su intención declarada de investigar solo hechos reales. 307 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 176 preparado por Patricio Barros Henry Poincaré señalaba también los puntos débiles del concepto newtoniano de tiempo absoluto en su libro La ciencia y la hipótesis, otro de los favoritos de la Academia Olimpia. No solo no tenemos ninguna intuición directa de la paridad de dos momentos, escribía, sino que ni siquiera la tenemos de la simultaneidad de dos sucesos que ocurren en dos lugares distintos. 308 Parece, pues, que tanto Mach como Poincaré fueron especialmente útiles a la hora de sentar las bases del gran avance de Einstein. Pero según diría él mismo más tarde, le debió aún más al escepticismo que aprendió del filósofo escocés David Hume frente a los constructos mentales que se alejaban de las observaciones meramente factuales. Dado el número de veces que emplea Einstein en sus artículos experimentos mentales relacionados con trenes en movimiento y relojes distantes, también parece lógico suponer que en la visualización y articulación de sus pensamientos contó con la ayuda de los trenes que pasaban junto a la torre del reloj de Berna y las hileras de relojes sincronizados del andén de la estación. De hecho, hay un relato que retrata a Einstein hablando de la nueva teoría con sus amigos al tiempo que señala, o al menos alude, a los relojes sincronizados de Berna, así como al reloj, no sincronizado, visible en el campanario de la vecina aldea de Mundy. 309 Peter Galeason nos proporciona un estimulante estudio del espíritu tecnológico del momento en su libro Relojes de Einstein, mapas de Poincaré. En aquella época, la sincronización de relojes era un tema que flotaba en la atmósfera. En 1890, Berna había inaugurado una red horaria urbana de relojes sincronizados eléctricamente, y una década después, para cuando Einstein llegó a la ciudad, encontrar el modo de hacer los relojes más precisos y de sincronizarlos con los de otras ciudades se convirtió en una auténtica pasión en Suiza. Asimismo, la principal tarea de Einstein en la oficina de patentes, que realizaba junto con Besso, consistía en evaluar dispositivos electromecánicos. Ello incluía un auténtico diluvio de solicitudes de patentes para métodos de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 177 preparado por Patricio Barros sincronización de relojes empleando señales eléctricas. Entre 1901 y 1904, señala Galeason, se concedieron en Berna 28 de tales patentes. Una de ellas, por ejemplo, se titulaba Instalación con reloj central para indicar la hora simultáneamente en varios lugares separados unos de otros. Otra solicitud parecida llegó el 25 de abril, justo 3 semanas antes de que Einstein mantuviera su trascendental conversación con Besso. Trataba de un reloj con un péndulo controlado electromagnéticamente que podía sincronizarse con otro reloj igual a través de una señal eléctrica. Lo que tenían en común esas solicitudes de patentes es que todas empleaban señales que viajaban a la velocidad de la luz. 310 Deberíamos, no obstante, ser cautos para no sobreestimar el papel desempeñado por el contexto tecnológico de la oficina de patentes. Aunque los relojes forman parte de la descripción que hiciera Einstein de su teoría, esta trata más bien de las dificultades que tienen los observadores en movimiento relativo a la hora de emplear señales de luz para sincronizarlos, algo que no importaba en absoluto a los solicitantes de las patentes. 311 Sin embargo, es interesante señalar que los dos primeros apartados de su artículo sobre la relatividad tratan casi íntegramente, de manera directa y con vividos detalles prácticos, de forma muy distinta de los textos, pongamos por caso, de Lorentz y Maxwell, de los dos fenómenos tecnológicos del mundo real que mejor conocía.
Einstein escribe sobre la generación de corrientes eléctricas de la misma magnitud debido a la igualdad de movimiento relativo de bobinas e imanes, y el uso de una señal luminosa para asegurarse de que dos relojes son síncronos. Como diría el propio Einstein, su época en la oficina de patentes me alentó a ver las ramificaciones físicas de los conceptos teóricos. Biografía generada por Biografías en español.